Sí se ve. Muy bien, hola, hola a todos compañeros. Pues el día de hoy vamos a ver una clase más de neuroanatomía pupilar y acomodativa. Soy la doctora Elmendra Yepes, RU. Recordar que la pupila pues se localiza en el centro de nuestros ojos, permite el paso de la luz, el globo ocular, que se va a ir a reflejar hacia la retina y forma parte también de la vía visual. Y esta va a ir cambiando de tamaño dependiendo si va a entrar mayor luz o menor luz al ojo, como es midriasis o en la miosis, y va a ser controlada por el sistema nervioso autónomo. Generalmente el diámetro pupilar es de 3 a 4,5 milímetros, pero en midriasis puede llegar hasta 5 a 9 milímetros. La pupila, bueno, la midriasis, como sabemos, es el mayor paso de luz porque el ojito se va a dilatar, va a ser generalmente en oscuridad o penumbra, y esto va a ser por el músculo dilatador de la pupila, que está inervado por el sistema nervioso simpático. En cambio, en la miosis, el ojo, la pupila se hace más pequeña, va a ser cuando hay mucha luz, por ejemplo, cuando salimos al sol. Va a ser la actividad, la acción va a ser por el músculo esfínter de la pupila, que va a estar inervado por el sistema nervioso parasimpático, especialmente del tercer par craneal o el oculomotor. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una paresia simpática, eh, el paciente va a tener miosis popular, y si va a tener midriasis, o tenemos que analizar de que no tenga alguna paresia parasimpática. La vía pupilar de respuesta a la luz consiste en que primero, pues la luz pasa por la pupila, se refleja en la retina. Aquí se va a establecer conexiones sinápticas en las células bipolares, y estas se van a comunicar entre ellas con las células amacrinas. Las células bipolares van a hacer sinapsis en las células ganglionares. En la capa de fibras nerviosas, los axones del nervio óptico van a ir hacia el quiasma óptico, ¿sí? Y aquí se va a producir una hemidecusación de las fibras. En la cintilla óptica, en la cintilla óptica que podemos ver acá, en la cintilla óptica, pues los axones van a bifurcarse en el cuerpo geniculado lateral, que estos van a producir el estímulo visual, y el área pretectal se va a encargar del estímulo luminoso pupilar. Estas van a entrar al área pretectal del mesencéfalo y van a establecer la sinapsis en núcleos olivaris sublenticular. Hay que recordar también que cada núcleo pretal es análogo del cuerpo geniculado lateral y va a recibir estímulo luminoso del campo opuesto. También los núcleos pectales van a distribuir su estímulo simétricamente al núcleo de Edinburgh-Westphalia. En el Westphal, vamos a encontrar un subnúcleo autonómico del tercer nervio, y va a haber inervación de los músculos ciliar y pupilomotores. También tenemos que recordar que las fibras preganglionares van a estar dirigidas a la pupila por el tercer nervio o paracranial hacia la órbita, y van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. Y las fibras postganglionares van a continuar por los nervios ciliares ya cortos al espacio supracoroideo para llegar al esfínter pupilar. Tenemos que recordar los diferentes tipos de, de neuronas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. La central va a ser por las neuronas de primer orden, que del hipotálamo estas neuronas van a pasar hacia la médula espinal, y de la médula espinal van a ir hacia la médula cervical, que se va a encontrar de C8 a T1 o T2, ¿sí?
Y aquí va a ser pues el cilio espinal, el centro de Busch, que es muy importante. Las neuronas de segundo orden o preganglionarias, bueno, aquí podemos ver el centro de Busch. Entonces, las de primer orden en esta imagen van a ir, o sea, se puede decir que hacia abajo. ¿Ok? Aquí nos quedamos en el centro cilioespinal, C8, T1 a T2. Entonces aquí las neuronas de segundo orden o preganglionar, el cordón ventral superior al ápice del pulmón, como lo podemos ver aquí, van a ser parte de la cadena simpática cervical de porción baja del cuello. Entonces estas tanto se van a ir al tórax como hacia el abdomen y van a continuar hacia arriba, ¿sí? Y ahí inicia la neurona de tercer orden. Aquí podemos, a ver, aquí estamos. Ajá. La neurona de tercer orden o postganglionar, pues va a hacer sinapsis en el ganglio cervical superior, va a viajar con la carótida interna, ¿sí? Aquí va a viajar con la carótida interna. eh, Superior, luego va a ir al seno cavernoso y se va a unir hacia el nervio nasociliar y juntamente con los nervios ciliares largos, pues va a realizar la inervación del dilatador del iris, los músculos de Müller y el músculo tarsal inferior. O sea, aquí hace sinapsis y va hacia arriba. Función. Bueno, hay que recordar que estas neuronas nos van a todas estas, perdón, estas señales nerviosas nos van a ayudar a tener sudoración facial y van a también cumplir parte en la vasodilatación. Por ejemplo, cuando la arteria carótida externa se va a ramificar en el ganglio cervical superior. Cuando hay un error en cualquiera de estas tres neuronas, algún problema, estas van a producir el síndrome de Horner, que ya lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases, que están compuestas, está caracterizado por una tríada clásica, que es la miosis pupilar ipsilateral relativa, la ptosis del párpado superior y la elevación del párpado inferior. Es muy importante recordar esta tríada. El sistema parasimpático. Y también vamos a hablar sobre el sistema parasimpático. Bueno, ya hablamos del simpático, ahora vamos a hablar del parasimpático. Así como en el simpático teníamos diferentes vías, aquí en el parasimpático tenemos la porción aferente, la porción dorsal del mesencéfalo, la porción del seno cavernoso y la porción orbitaria. En la porción aferente, pues va a iniciar de la retina hacia el nervio óptico, hacia el quiasma. Aquí va a ser la primera decusación. Va a continuar hacia el tracto óptico y va a ir hacia el braquio del colículo superior. En la porción dorsal del mesencéfalo, pues va a entrar hacia el núcleo pretectal en la segunda decusación. Aquí se va a llevar a cabo la segunda decusación hacia el núcleo de Edingware-Westphal. ¿Okay? Y en la porción del seno cavernoso, pues es la parte preganglionar, o el nervio o el tercer par craneal. En la porción orbitaria van a haber fibras pupilares en el nervio del músculo recto inferior que van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. El nervio ciliar corto va a ir hacia el esfínter pupilar. Y bueno, recordar la función, el esfínter del iris, pues va a producir la miosis, la liberación de acetilcolina y el músculo ciliar, la acomodación. Diariamente en clínica y demás para toda la vida tenemos que recordar la técnica del examen pupilar, es muy importante. En resumen, tiene que ser una habitación de preferencia con la luz en penumbra o muy baja, en una sala oscura.
al paciente le debemos de pedir que fije la mirada en un objeto distante, ¿ok? Y iniciamos iluminando el rostro del paciente, o sea, hacia la pupila, hacia ambos ojos desde abajo, como podemos ver en la imagen A. Después de allí, tenemos que valorar el tamaño pupilar. Puede ser con la luz de la misma sala o podemos usar aquí un indirecto con la luz más brillante, como podemos ver en la imagen B. Seguidamente a esto vamos a realizar la prueba de luz oscilante, ¿ok? Para valorar aquí la reactividad pupilar. Esta de preferencia siempre se tiene que hacer en penumbra y vamos aquí a proyectar la luz de un ojo hacia el otro. Puede ser del ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho. Y aquí pues vamos a valorar sobre todo las reacciones pupilares. Hay que siempre buscar la presencia de algún defecto pupilar aferente relativo. Y bueno, siempre, como podemos ver en la imagen E, también es muy importante pedirle al paciente que fije la mirada en un objeto cercano. De preferencia, dice la literatura que debe ser de 30 eh, centímetros aproximadamente. Entonces se pueden iluminar aquí diferentes, o sea, las pupilas de manera difusa. Y aquí el esfuerzo es muy importante. Si el paciente al acercar la mirada, al juntar ambos ojos, hacer convergencia, no realiza como tal la convergencia que se quiere lograr con este examen, pues no vamos a realmente visualizar el tipo de problema patológico que esté sucediéndole. Como ya mencioné anteriormente, en las técnicas de examen es muy importante valorar el tamaño, la forma y los reflejos pupilares. En la forma, evaluamos la forma que generalmente tiene que ser redonda, simétrica de ambas pupilas. Y aquí valoramos también anormalidades que podemos encontrar, ya sea la pupila en hoja de trébol, que puede ser por sinequias, o la pupila deformada posterior, digamos, a una FACO, ¿sí? Después de una cirugía ocular. También el tamaño, si la pupila es disocórica o anisocórica. El tamaño pupilar eh, va a ir cambiando de acuerdo a la edad de los pacientes. Por ejemplo, en algunos pacientitos, por ejemplo, los mayores, los adultos mayores van a tener las pupilas aún más pequeñas en comparación a los jóvenes y a los pacientes que se encuentren ansiosos en ese momento, que van a tener la pupila pues más grande. Asimismo, hay que sospechar anisocoria. Si vemos que nuestro paciente tiene anisocoria, tenemos que buscar si es patológica o no. Sí, del 10 al 20% de los pacientes con anisocoria se ha visto que bueno, que gran parte de ellos tienen anisocoria fisiológica. En el tamaño pupilar, pues aquí tenemos que valorar la anisocoria fisiológica, que aquí comparamos los niveles de iluminación. Entonces, si el tamaño pupilar es igual en luz tenue o en luz brillante, de preferencia debe ser del 30%, en ambas no debe de cambiar para que esta sea fisiológica. Si es mayor, o menor la diferencia de esta dilatación o de la pupila o contracción de la pupila, va a producir una anisocoria patológica. La anisocoria patológica pues va a ser por una anomalía de la vía parasimpática, como lo vimos al inicio. Esta va a ser mayor en luz tenue y aquí hay que sospechar la paresia simpática, algo que vemos más común en el síndrome de Horner. Si la anisocoria es mayor con luz brillante,
puede que haya alteración en el sistema parasimpático pupilar. En las anomalías de la función pupilar tenemos la pupila de Addy, que va a ser una paresia parasimpática por parálisis del tercer par craneal, que va a ser causa más probable de algún problema parasimpático, ¿sí? También puede ser por algún bloqueo farmacológico pupilar, y pues esto, aquí va a haber una pupila más grande, con mayor diámetro, y va a ser puede ser producida por otras causas neuroftálmicas de anisocoria. En todo paciente con anisocoria es necesario también valorar los párpados y la motilidad ocular, como la triada que mencionamos anteriormente, para descartar así un síndrome de Horner o una parálisis del tercer par. En la isocoria, pues tenemos que valorar la reactividad pupilar. Las pupilas anormales generalmente tienen que responder de igual manera, igual tamaño, y puede ser, si en caso hay alguna alteración aquí, tenemos que sospechar un trastorno parasimpático, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré, en el síndrome de mesencéfalo dorsal o en el botulismo. Y en la pupila de Addy también hay que recordar que estas pueden producir pupilas bilaterales poco reactivas, que a veces pueden ser isocóricas. Aquí tenemos un resumen de todo lo que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, si ambas pupilas reaccionan normales a la luz, eh, sí o no. También tenemos que ver si hay anisocoria mayor en la oscuridad o es igual a la oscuridad, sí o no. En caso de que sí, podemos hacer la prueba con cocaína al 10%, ¿sí? O apraglorina, ¿ok? Con cocaína vamos a tener una pupila más pequeña que se va a dilatar, no una pupila que va a dilatarse mayor a 1 milímetro en anisocoria. Entonces, si esta pupila se dilata, tenemos aquí que sospechar, va a ser positivo para un síndrome de Horner. Si la pupila pequeña no se dilata, se dilata menos de 1 milímetro en anisocoria, va a ser confirmado para una anisocoria fisiológica. Eso es lo que podemos hacer con la cocaína al 10%. Realmente yo no estoy segura si lo usemos aquí en Guatemala. Yo no lo he visto en mi clínica en México, pero ahora que lo leí me llamó mucho la atención. Y la praclodina, podemos usarla para revertir la anisocoria. Si esta se revierte, si esta no se revierte, perdón, sospechamos y confirmamos, mejor dicho, un síndrome de Horner. Y pues si la anisocoria persiste, eh, eh, vamos a sospechar la anisocoria fisiológica. En caso de que las pupilas no tengan reacción hacia la luz, tenemos que evaluar las pupilas con nuestra lámpara en hendidura, ¿sí? Y tenemos que ver si el daño es visible o si no es visible. ¿Ok? Podemos dilatar aquí a nuestro paciente, podemos usar, pilocarpina al 1,8%. Y aquí vamos a ver si hay o no hay constricción pupilar. Si no hay constricción pupilar, ponemos nuevamente una gotita de pilocarpina al 1%. Si no hay constricción pupilar, pues es farmacológica. Y si hay constricción pupilar, es alguna falla en el tercer nervio o en el tercer par craneal. Si diluimos pilocarpina al 1,8%, vamos a encontrar las pupilas van a estar más sensibles
van a estar más grandes. Entonces aquí vamos a sospechar una pupila de A. En los reflejos pupilares tenemos el reflejo fotomotor. Aquí va a haber reacción de la pupila en estímulos ante el estímulo de la luz y lo ideal es que haya contracción y dilatación pupilar de acuerdo a la exposición, como podemos ver en este video. Reflejo fotomotor. Entonces aquí está verificando si respuesta con el ojito derecho o el ojo izquierdo del paciente y viceversa. Y lo ideal es que se contraiga anterior. Y es que no hay contracción, pues es porque hay alguna alteración No en se la te imagen. escucha Hola, ¿ahora sí me escuchó? mejor. Bueno, hola, Sí, sí te oye. ¿sí me escuchó? Sí. Ahora sí mejor. Entonces aquí en el video como tal, no sé si alcanzaron a verlo, se está verificando el reflejo fotomotor del paciente, iniciando con la luz. Primero iniciaron el ojo izquierdo, el ojo derecho y viceversa. Y entonces aquí lo ideal es que haya eh, que estén activas, o sea, que haya reacción similar en ambos ojitos. Y es que no hay la misma reacción en ambas pupilas, tenemos que sospechar de alguna alteración en este paciente. Entonces aquí tenemos el reflejo fotomotor directo que va a producir el cierre de la pupila del mismo ojo que recibe la luz, o sea, el efecto como respuesta a la luz. Y el reflejo fotomotor consensual que aquí va a ver el cierre de la pupila del ojo contrario, el que recibe la luz. Ahí, por ejemplo, ahí podemos ver, no sé si me escucho, que pues nuestro paciente tiene reacción. Y también tenemos el reflejo fotomotor consensual. Aquí, pues simétricamente, a través de los nervios oculomotores, tenemos que ver eh, la, la información proporcionada de la luz de un ojo hacia el otro. Okay. Lo ideal es tapar, o sea, tapar aquí en medio para que la luz no llegue hacia el otro lado del ojo de nuestro paciente. Entonces aquí debe de la pupila comportarse de la misma manera. Y bueno, se vio muy rápido, pero podemos ver que aquí nuestro paciente tiene reflejo fotomotor consensual alterado. Y el reflejo pupilar, como el reflejo de acercamiento, como lo mencionamos anteriormente, que también es sumamente importante. Con la luz ambiente debemos de pedir al paciente que vea sin frente de 30 centímetros. ¿Okay? Vamos a ver cómo lo realizamos. Reflejo de acomodación. Se pide a la persona que visualice un punto lejano, luego se realiza una aproximación de un objeto en el centro de la nariz con dirección hacia los ojos. Y vamos a observar que los mismos se acomodan para enfocar dicho objeto. Ok, entonces aquí evaluamos
la miosis simétrica de ambos ojos y los movimientos de convergencia. Cuando hay algún defecto pupilar en la vía aferente relativa, tenemos que ver si existe también algún daño en la vía visual, ya sea en la retina, en el nervio óptico, en el chiasma óptico, en el tracto óptico como tal. ¿Ok? Y aquí no va a haber adecuada reacción del ojo contralateral. En los reflejos pupilares, como en el defecto pupilar aferente relativo, podemos realizar el test de iluminación alternante. Entonces, aquí valoramos si la pupila se encuentra desaferentizada y debemos de sospechar si hay una pupila de Marcus Gunn. ¿Okay? También aquí va a haber dilatación pupilar cuando ésta se ilumina del lado del defecto, ¿sí? El defecto pupilar. Y la pupila desaferentizada se va a contraer en respuesta al reflejo consensual, pero no al reflejo fotomotor directo. En el defecto pupilar aferente relativo, pues esta puede ser por diferentes afecciones oftalmológicas, ya sean por alteraciones refractivas, opacidad en medios, lesiones maculares, neuropatías ópticas bilaterales, lesiones en el quiasma y la cintilla óptica, retrogeniculadas, entre otras. Tenemos que ver si son generalmente van a ser, perdón, asimétricas y tenemos que ver si en qué ojito es, si es en el ojo contralateral o en el, o en el que nosotros estamos evaluando. Cuando hablamos de lesiones troncocerebrales, debemos de ver que haya aquí alguna afectación en la vía visual y hay un defecto pupilar aferente relativo. Aquí van a haber lesiones que van a afectar la vía de respuesta a la luz y va a ser justo antes de que haya sinapsis en el cuerpo geniculado lateral. Aquí van a ver, van a estar afectadas las fibras pretectales y puede asociarse a la parálisis del cuarto nervio, el cuarto craneal. El defecto de reflejo de acercamiento lo podemos ver con la disociación luz cercana o luz acerca. En el síndrome de mesencefálico dorsal, aquí vamos a tener disociación pupilar con la luz cercana, ¿sí? Va a haber daño selectivo de las fibras de reflejo a la luz en la comisura posterior y estas van a dejar el reflejo de ser intactas por ser más anterior. Es algo muy común que se puede observar en pacientes que tengan algún tipo de tumor en la glándula pineal. Es lo más común. También se puede ver en pacientes que tengan hidrocefalia o algún tumor invasivo metastásico justo en el área periacuetal. Y vamos a encontrar parálisis de la mirada superior, retracción palpebral superior y pérdida en la convergencia. También puede haber un nistagmus de retracción convergente al intentar que nuestro paciente vea hacia arriba. En el defecto de reflejo de acercamiento, pues aquí tenemos las pupilas de Argyll-Robertson. Esta se va a clasificar, bueno, a caracterizar por ser bilateral o asimétrico. Va a haber disminución de reflejo pupilar hacia la luz, con buena contracción al estímulo de cerca
va a haber buena función visual y las pupilas, va a haber pupilas pequeñas que se van a dilatar mal en la oscuridad y pues esto lo podemos, esta prueba la podemos realizar con los diferentes midriáticos. Aquí vamos a encontrar irregularidad en el borde pupilar y generalmente este tipo de pupilas va a estar asociado a la neurosífilis. ¿Ok? Y pues la lesión puede estar a nivel del acueducto de Silva. En el defecto de reflejo de acercamiento también tenemos la disociación de luz cerca. Aquí, pues, si hay alguna alteración, debemos de sospechar en la parálisis del tercer nervio o tercer craneal, ¿ok? Neuropatías ópticas bilaterales, o también puede ser causa de ceguera por afectación de la vía visual anterior. Nuestro paciente puede tener la pupila tónica, en los pacientes es más común en pacientes diabéticos. En las causas de la pupila tónica puede ser por una lesión en el ganglio ciliar o los nervios ciliares cortos. Va a haber parálisis segmentaria del esfínter, respuesta tónica a la luz y de cerca, disociación de la luz cercana, eso lo noté dos veces. Bueno, sensibilidad por denervación a los agentes colinérgicos a baja concentración. Y Thompson en un estudio clasificó esto en tres categorías, que las causas de la pupila tónica se ven más comúnmente en el síndrome de ADI, las pupilas tónicas locales y las pupilas tónicas en afección neurológica. Y bueno, aquí podemos ver una tabla de todas las diferentes causas de pupila tónica. Realmente son muchas. La pupila o síndrome de Fanconi, como mencionamos anteriormente, pues lo voy a mencionar rápido porque es algo que vamos a ver en las siguientes clases también. Es muy frecuente causa de pupila tónica, afecta mayormente a mujeres jóvenes entre los 20 a 40 años, es algo esporádico, no es hereditario y generalmente en la mayor parte de casos, mayoría de casos es unilateral. Se va a ver por una dificultad en visión proximal, el paciente va a tener fotofobia, dificultad de adaptación a la oscuridad, misoporia. Aquí algo muy característico es que va a haber disminución de los reflejos osteotendinosos del 70 y 90%, y esto va a ser causado por una afectación en los ganglios dorsales de la médula espinal, y pues el diagnóstico lo podemos hacer por hipersensibilidad, ya sea de que la pupila se va a ir, se va a contraer por los colinérgicos débiles en condiciones normales que no harían efecto. Y se puede aquí aplicar pilocarpina de 0.1%. Y lo ideal es poner la pilocarpina, se espera en 30 minutos y debe de haber una amniosis para que esta prueba sea positiva. En las pupilas tónicas también podemos dividirlas en dos. Están las pupilas tónicas locales que van a producir oftalmoplegia interna y la pupila tónica. También puede ser por procesos inflamatorios, infecciosos o infiltrativos. Estas van a afectar en el ganglio ciliar y pues también puede considerarse como un proceso sistémico. En la pupila tónica, en el contexto de una afección neurológica, vamos a encontrar neuropatía generalizada, periférica o esta va a ser autonómica, que también va a afectar en el ganglio ciliar, en los nervios ciliares cortos o ambos. Y aquí tenemos que sospechar de trastornos simpáticos y parasimpáticos. En la miodrasis farmacológica
pues va a haber bloqueo farmacológico, como su nombre lo dice, pupilar, por las sustancias midriáticas, que van a producir una midriasis reflexica. Aquí los pacientes puede ser por diferentes causas, ya sea de que por error se instale en algún colirio, todo el personal sanitario que está expuesto en sustancias atropínicas y los simuladores. Y pues aquí hay que eh, diferenciar la pupila tónica y la midriasis del tercer par craneal. Podemos usar pilocarpina al 1% y aquí la pupila con midriasis farmacológica pues no va a tener respuesta y pues aquí va a haber constricción pupilar. En la anomalía, en anomalías de la vía simpática, pues tenemos el síndrome de Horner, algo muy importante, como ya lo mencionamos anteriormente, que también lo vamos a ver en las próximas clases. Tenemos aquí la afectación de la vía simpática y pues se va a caracterizar por miosis, va a haber retraso en la dilatación pupilar, dosis, el paciente va a tener dificultad para la elevación del párpado, eh, el párpado inferior, puede también haber sensación de endoftalmos. Antes también se asociaba a esta patología, pero es solo la sensación, no es algo que nuestro paciente tenga realmente. Posteriormente se quitó. También aquí vamos a ver anidrosis en la cara, en el cuello del paciente, y pues va a ser caracterizada por un daño a nivel de la tercera neurona, justo antes de la bifurcación carotídea. Estos pacientes se van a caracterizar por hipocromía, hipotonía ocular, hiperemia conjuntival, es algo muy raro que puede aparecer y los signos con tratamiento pues pueden ir desapareciendo de las semanas. Podemos realizar la prueba de cocaína. Está en el ojo normal, lo ideal es que produzca una miosis. Entonces, para la misocoria fisiológica, lo ideal es que haya dilatación en ambas pupilas de la misma forma. Si hay alguna alteración en estas, pues va a haber alteración en la vía simpática y la pupila se va a dilatar o se va a dilatar muy poco o va a haber algún tipo de interrupción parcial. Esta prueba la podemos realizar colocando una gota de cocaína del 5 al 10% en el ojo de nuestro paciente, en ambos ojos de nuestro paciente y poner una gota más a los 5 minutos. Posterior a ello, debemos de esperar entre 30 a 40 minutos y valorar. ¿Sí? Esta prueba nos va a permitir poder confirmar el diagnóstico, pero no nos va a decir exactamente a qué nivel se encuentra el problema neurológico. Eh, bueno, y esto se va a caracterizar también porque puede haber como tal alguna lesión en la primera neurona o en el tronco o en la médula. También podemos usar esta prueba para valorar algún tipo de infarto hipotalámico con hemiplegia contralateral, en defectos campimétricos homónimos como en la fascia, parálisis contralateral del cuarto nervio, en parálisis del sexto nervio bilateral o alguna parte del síndrome de Wallenberg. La prueba de la hidroxianfetamina del 1% es muy similar a la anterior prueba. Vamos aquí a ver liberación de las reservas presinápticas de noradrenalina de la tercera neurona. Generalmente se va a ver por una liberación muy limitada. No va a haber dilatación pupilar y puede aumentar la misocoria. Si las dos pupilas se llegan a dilatar por igual, puede haber lesiones a nivel de la primera neurona que debemos aquí de pensar
de que puede ser por algunas otras causas de los trastornos neurológicos asociados, o también puede afectar a nivel de la segunda neurona. Para ser positivo, la anisocoria tiene que ser mayor a 1 milímetro. Y hay que aquí poner una gota, igual como en la anterior prueba, una gota y en ambos ojos, y posterior a eso a los 5 minutos, y valorar de 40 a 45 minutos. En la anisocoria e hipertensión ocular, pues vamos a encontrar que el paciente va a tener latido muy elevado, aproximadamente de 40 a 45 milímetros de mercurio. Va a haber anisocoria con alteración de los reflejos pupilares a la luz y a la convergencia. Y pues aquí ya con esta presión nos dice la literatura que puede haber paresia relativa del esfínter iridiano, que ya nos puede estar empezando su hipoxia. El paciente va a empezar con dolor y otros síntomas referentes a la hipertensión. En la anisocoria alternante van a ser pacientes con lesiones espinales cervicales, ya sea por algún tipo de traumatismo antiguo o en siringomielia. Es muy difícil de apreciar, puede ser por alguna afectación de la vía simpática, como en el síndrome de Horner alternante, o irritación de la vía simpática, que puede producir midriasis alterna. Aquí va a haber debilidad de extremidades superiores, parestesias y dolor radicular. En las reacciones pupilares paradójicas vamos a tener respuesta bilateral, constricción pupilar con poca iluminación y dilatación al aumentar la intensidad de la luz. Esto podemos verlo en la ceguera nocturna estacional congénita, en la cromatopsia congénita, en neuritis óptica bilateral, en la atrofia óptica dominante, en la morosis congénita del Leber, en anomalías del desarrollo del nervio óptico, en el nistagmus congénito, en el estrabismo o en la miopía. La dilatación pupilar benigna episódica. Aquí vamos a tener episodios de dilatación pupilar, generalmente es más jóvenes sanos. El paciente va a tener, ya tiene antecedentes de migraña, mejor dicho, y pues va a iniciar con visión borrosa, midriasis, cefalea intensa, pero sin embargo es algo completamente benigno. En las pupilas en renacuajo aún no es algo que se haya visto muy común, pero los pacientes van a tener espasmo segmentario del músculo dilatador del iris. Aquí va a haber distorsión pupilar intermitente en forma de renacuajo o de lágrima. Los episodios son muy breves, es más común en mujeres jóvenes. Y por ejemplo, Thompson, de 26 casos, documentó que 4 pupilas en renacuajo fueron sugestivas, de 4 de pupila de ADI y 11 del síndrome de Horner. Realmente es algo que todavía no se sabe el porqué. En las crisis comiciales, pues vamos a encontrar en el paciente dilatación pupilar unilateral que puede presentarse por la fase posictal y va a haber muy poca respuesta a la luz. Y pues algo muy frecuente hoy en día que es la migraña. En la migraña, pues vamos a tener una midriasis aislada que podemos encontrar en el paciente, puede ser unilateral y va a haber poca respuesta a la luz. Sin embargo, es algo transitorio. Y aquí podemos ver un algoritmo de diagnóstico de anisocoria, un resumen de todo lo que mencioné anteriormente, la bibliografía, y eso sería todo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo sé que neuro no les gusta, ya les vi la cara, pero tienen que saber por lo menos de esta clase lo que sí importa y que tienen que saber dónde está la afectación, estando el síndrome de Horner como la pupila de ADI.
son las dos más importantes, por así decirlo. Obviamente todo es importante, pues, pero sí son las que más estamos en contacto y sí hemos tenido caso. Entonces, tienen que saber lo de la pupila de Ade, dónde es que está la afectación de la desinervación, ¿sí? De dónde a dónde, para que ustedes ya empiecen a ver. Obviamente, esto es manejo de neurooftalmo, pues, pero sí por lo menos sospechar o tratar de hacer el diagnóstico para que ustedes sepan a qué nivel va a estar la afectación. Entonces creo que eso es lo importante y el último esquema que puso está súper bonito. Entonces creo que eso, ya con eso uno se guía perfectamente dónde qué pensar, ¿verdad? Porque está bien bonito ese esquema. Entonces, si gustas, pasamos a la clase de Ángel. Muy buena clase, Almendra, me gusta. Gracias. Ya, bueno. ¿Me escuchan? Sí, esa era tu clase del día de hoy. Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre fisiología y patología Ángel, ¿me sensorial. escucha? No escuché. Esa es la clase que te tocaba el día de hoy. Ya, perdón, doctora, es que no tenía el volumen. Ok. ¿Cuál fue la pregunta? Esa es la clase que te tocaba el día de hoy. Sí, el día 7. Ujú. Ok, muy bien. Sí, ya corroboré. Muy bien, Sí, dale. ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre fisiología y patología sensorial. Me asustó, doctora, la verdad. Ok. Bueno, primero, es un tema donde va a haber muchos conceptos diferentes y cada concepto se va a sumar a otro para formar un nuevo concepto. Es un poquito largo, entonces pues vamos a tratar de verlo con paciencia. ¿Ok? Primero, pues los ojos como tal van a ser transductores periféricos, es decir, que van a transformar energía que reciben en forma de energía luminosa a señales nerviosas por medio de elementos fotosensibles de la retina, como son los sistemas de las células ganglionares. Estas células van a crear una energía electroquímica que va a ser presentada primero por las células horizontales, amácrinas, y las células bipolares que tenemos aquí en estas capas de la retina. Posteriormente van a pasar a las células ganglionares y estas van a generar potenciales de acción hacia las vías ópticas y finalmente al cerebro o el punto final que es la corteza visual. La corteza visual va a recibir dos estímulos, uno de cada ojo. Sin embargo, la imagen que percibimos al final o el resultado final, pues es una combinación entre estas dos, y a este proceso, del cual vamos a hablar más profundamente, se le denomina fusión. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar del sistema sensorial. Sin embargo, sería un error también no mencionar algunas relaciones con el sistema motor, porque estos van a trabajar a la par. Todo lo que reciba también va a provocar movimientos oculares, o también cuando hay una alteración en los movimientos oculares, como lo puede ser en el estrabismo, pues van a alterarse o van a crearse secuelas en el sistema sensorial. Y también, pues, en base a este sistema se va a generar algo que llamamos correspondencia. ¿Ok? Ok, bueno, entonces primero vamos a hablar sobre la vía óptica, que va a comenzar primero acá con el estímulo luminoso a ambos ojos. Va a estar formado por básicamente tres neuronas o tres tipos de neuronas, que va a formar el sistema retino, o sea, prácticamente las células ganglionares, genículo del núcleo geniculado lateral y la corteza visual. Entonces, el sistema retino-genículo cortical. Primero, la retina pues va a contener las células ganglionares. Estas van a recibir estímulos de una zona determinada de la retina. A esta zona que tiene cada célula ganglionar se le determina campo receptivo.
Cada célula ganglionar va a tener un campo receptivo diferente. También a veces estos campos están intercalados entre sí. Van a tener también una periferia y un centro. Generalmente estos campos receptivos son más pequeños en el centro de la retina. O sea, en el centro pues es una visión mucho más fina. Entonces tiene sentido, ¿no? Al haber campos receptivos más chiquitos, pues hay una mayor discriminación de las imágenes y se puede tener una visión más fina. En la periferia, pues los campos receptivos van a ser más amplios y más inespecíficos. Cada campo receptivo va a tener una zona de apertura y una zona de cierre. La zona de apertura es la que va a excitar o generar el potencial de acción de esa célula ganglionar, y la zona de cierre pues es la que lo va a inhibir. En el núcleo geniculado lateral, aquí, perdón, o cuerpo geniculado lateral, cada célula ganglionar va a hacer sinapsis, o sea, aquí, Eso es en esta importante capa que de, diga si es el cuerpo o el núcleo, porque son diferentes. Ya en neuro ya más o menos se ubicaron que una cosa es el cuerpo y otro es el núcleo. Entonces no te vayas a equivocar con lo que digas. ok, aquí es el núcleo geniculado lateral. Cada célula ganglionar hace sinapsis en una capa de este lugar. Va a constar de 6 capas, de las cuales 2 van a estar contenidas por células magnocelulares y 4 por parvocelulares. La diferencia entre estas dos es que las magnocelulares van a componer las capas más ventrales, las 2 capas más ventrales. Las parvocelulares van a contener las capas más dorsales. Las parvocelulares van a ser de una visión más fina. Las magnocelulares que se generan primero bueno, sí, se crean primero en la génesis de este cuerpo, y van a ser de una visión un poco más gruesa. También vamos a hablar un poquito de eso. También pues se ha dicho que como tal, todo esto se sabe en base al estudio de animales, por medio de estudios electrofisiológicos en animales, y que en el ser humano esto podría ser todavía un poco más complejo y se pudieran generar incluso hasta 8 capas. Una célula retinal puede excitar, o en general excita a 2 células de esta zona. Y finalmente aquí podemos ver pues al final la corteza, que es la tercera neurona de la que hablamos y ahorita vamos a mencionar. También aquí quiero que se fijen cómo en el núcleo geniculado lateral podemos ver una A y una A1. Son diferentes capas de este núcleo. En teoría sería una parvocelular y una magnocelular. Es importante también por la siguiente imagen. Ok, esta imagen, lo más importante que entendamos es que pues al recibir estímulos de ambos ojos, para el proceso de fusión necesitamos una combinación de estas imágenes. Ya conocemos más o menos el trayecto por el quiasma óptico, como las fibras laterales pues siguen su camino, las fibras mediales van a cruzarse hacia el otro lado. Y aquí podemos ver pues cómo está en el cuerpo geniculado lateral. Va a estar simulado, ¿no? Tenemos el ojo derecho, si lo vemos de frente. Bueno, ojo izquierdo más bien, tenemos esta estrellita, y en el ojo derecho esta estrellita diferente. Si alguien conoce el nombre, se lo agradezco. Y podemos ver cómo llegan los estímulos luminosos a estos diferentes ojos, ¿no? Entonces, cuando llegan los estímulos luminosos a las retinas laterales, vemos aquí este patrón que hay de rayas bastante separadas, cómo pueden mostrarse también en el ojo contrario, ¿no? Igual las rayitas, también estas van a continuar normal, pero las mediales sí se forman en el ojo contrario. Aquí tenemos la estrellita del ojo izquierdo, como podemos verla acá en la zona de las As que les mostré anteriormente, y como también podemos ver en la A1 una combinación de los patrones. Sí, me doy a entender un poquito. Está un poco confuso, pero bueno. También separan aquí el campo visual en números para que nosotros entendamos de dónde proviene la imagen. Por ejemplo, acá el campo 16, dónde se va a recibir la imagen y cómo está marcada acá
en esta con el patrón de la retina medial, que es la que lo va a estar recibiendo. Y acá tenemos lo de la corteza, ¿ok? Que vamos a hablar ahorita. Bueno, la corteza visual, primero todo comenzó cuando un estudiante de medicina italiano llamado Gennari observó a simple vista una estría de diferente color, de un color grisáceo, en una zona determinada acá en la corteza visual. Y posteriormente se realizaron estudios donde esta estría coincidía con las células que estaban mielinizadas de la corteza visual. Entonces comenzó como la estría de Gennari. Después Brodmann describió las áreas y determinó que el área visual primaria iba a ser el área 17, que también vamos a ver que tiene relación con otras dos áreas de Brodmann. Y también, o determinada corteza visual primaria o B1. Cualquiera de estas, pues pasan a ser sinónimos, tanto B1 como corteza visual primaria o área de Brodmann 17. En la mayoría de las acciones del cuerpo geniculado lateral van a llegar al área de la corteza primaria, que es la 17, pero también van a tener relación con la 18 y con la 19, que se le podrían determinar como B2, B3. En la capa 4B, que podemos ver aquí, es donde van a llegar todas las células magnocelulares, que son de una visión más gruesa, como ya dijimos. En las ventrales, en la capa 4C alfa, que va a ser aquí, es donde van a llegar las ventrales, que son las parvocelulares. Perdón, las dorsales. Las ventrales, que son las magnocelulares, disculpen. En la 4C beta, principalmente las parvocelulares, que también nos van a dar la determinación del contraste y de visión en movimientos finos. Y también va a estar dividido este sistema en células simples, complejas e hipercomplejas. Estas las describieron como que las simples van a ser monooculares y van a llegar a la capa 4. Y las complejas e hipercomplejas van a llegar a áreas diferentes porque van a tener otras funciones. Áreas diferentes me refiero también a otras áreas de Brodmann. Entonces vamos a poder también asociarla como con la función de la visión binocular y también con la asociación de imágenes a otros procesos. Aquí tenemos nada más una imagen que trata de ejemplificar lo que les había comentado sobre el campo receptivo que tiene cada célula ganglionar. Estos son diferentes campos de diferentes células ganglionares, en donde lo blanco, los puntitos blancos van a estar simulando el área de cierre y los puntitos negros el área de estimulación. Ahora, cada campo receptivo no solo va a tener una preferencia, pues de acuerdo también si está central, si está periférico, sino que también va a tener un eje preferencial. Y para que este campo o esta célula ganglionar envíe un estímulo correcto, necesita ser profundamente excitado. Entonces tenemos que percibir la imagen de acuerdo a ese eje al cual este campo es afín, y ese es el ejemplo que tenemos de este lado. Este es una célula ganglionar, el cual tiene preferencia por un eje vertical. Aquí a la derecha tenemos los potenciales de acción generado por distintas imágenes por un estímulo diferente. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la citoarquitectura de la vía óptica. Esto significa que cómo es el comportamiento de las células en las diferentes estaciones de la vía, ¿no? Como dijimos, la retina, el cuerpo geniculado y la corteza visual. Vamos a tener dos tipos de células. Primero, las células de acción sostenida, que estas van a ser numerosas en la parte central de la retina y zonas correspondientes del cuerpo geniculado lateral y la corteza visual. Tienen campos receptivos pequeños, como ya lo dijimos, bien delimitados, gran sensibilidad discriminatoria, o sea, para imágenes finas, y son las principales responsables de lo que va a determinar nuestra agudeza visual. Tenemos también las células de acción transitoria, que son de baja sensibilidad discriminatoria, percepción de objetos grandes y de alto contraste, y campos receptivos amplios y poco delimitados. También hay otros autores, no todos, que dicen que existe un tercer grupo de células, que son las células W,
que son células suprimidas por contraste. Van a ser de cuerpos receptivos pequeños que parecen estar relacionadas más bien con el mantenimiento de la fijación. Perdón. Ok, bueno, siguiendo hablando de la citoarquitectura, tenemos que, es que aquí me tapa esto, perdón. Ya. Bueno, existen vías de las células M y de las células P que no van a terminar en la corteza visual. Las células M y las células P son las magno y las parvocelulares. Estas también van a tener interacciones con los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales, y esto se va a asociar a la visión binocular. Va a tener conexión con zonas estriadas, con zonas preestriadas, con zonas parietales e incluso con el sistema límbico. Y esto nos va a ayudar a poder no solo generar una fusión en la imagen, sino también a tener un reconocimiento de objetos, a asociar objetos o imágenes con emociones, a ciertos actos motores también, movimientos oculares, percepción espacial de los objetos. Y pues aquí tenemos más o menos la vía magnocelular, un poco sobre las funciones que realiza, el reflejo de la fusión, dirección, velocidad, disparidad binocular, estereopsis gruesa, seguimiento y divergencias, y las parvocelulares, el tamaño, color, agudeza visual, estereopsis fina y la fusión central. Otro concepto es la psicofísica de la visión binocular. Esta va a ser una serie de eventos electrofisiológicos y fenómenos sensoriales estudiados en monos, gatos y otras especies que nos han permitido asociarlo al funcionamiento humano, con algunas reservas y entender un poco la naturaleza de la visión binocular. Primero, el primer concepto dentro de este grupo es la localización espacial oculocéntrica. Quiere decir que en personas sanas y mayores de 6 meses, el estímulo luminoso sobre la retina provoca una relación con la posición del objeto en el campo visual. Es decir, esta estrella va a generar un estímulo dentro de una retina. En este caso es un estímulo foveal, es un estímulo central, ¿sí? Entonces, al nosotros recibir un estímulo, nosotros vamos a percibir una ubicación del objeto en el campo visual. A esto se le va a conocer como el valor espacial. Y cuando hay un estímulo en la fobia, nosotros vamos a percibir el objeto enfrente del ojo, enfrente y adelante, enfrente con relación al ojo. La línea de dirección visual, pues va a ser la línea que se forma entre el valor espacial del objeto y el punto que está tocando o está estimulando de nuestra retina. Cada punto en la retina tiene su propio valor espacial. Por ejemplo, acá la luna está un poco más orillada a la derecha en el campo visual, va a estimular un punto diferente de la retina, o más bien este sería el valor espacial de este punto de la retina, si lo entendemos mejor así. La dirección espacial principal es la localización espacial de la fobia. Tenemos esta dirección es la dirección espacial principal, o sea, el estímulo foveal. Otro concepto son los reflejos optomotores. Esto ocurre cuando el sujeto fija un objeto, o sea, con un valor visual foveal, como aquí en este caso la estrella y la estrella, se pierde la conciencia de la infinidad de los objetos que hay, digamos, alrededor o están estimulando la retina periférica. Pero en el momento que alguno de estos objetos, en este caso la luna, llama nuestra atención y queremos fijar nuestra mirada en un nuevo objeto, nosotros vamos a realizar un movimiento ocular y a esto se llama reflejo de fijación. Aquí estamos fijando la mirada en la estrella y en el momento que prestamos atención a la luna, nuestro ojo, como se puede ver en este ojo, va a rotar y va a fijar la luna en el espacio foveal. Este movimiento depende de la distancia entre uno y el otro objeto, o sea, la distancia que haya entre la estrella y la luna,
Y los movimientos oculares inducidos por estímulos retinales son los reflejos optomotores. O sea, este es el reflejo optomotor, lo que acabamos de explicar. El valor, es importante también entender que el valor motor de la fobia es nulo. O sea, nunca vas a estar fijando algo que no sea con la fobia. Entonces, el valor motor de la fobia es nulo. Y también, en cuanto a los movimientos de este tipo, el área 18 y 19 de Brodmann también tiene relación con el área córtico-pontina y esto nos va a permitir también realizar movimientos de acuerdo a nuestra postura. El siguiente concepto es la correspondencia retinal, que pues nosotros al generar una imagen, nosotros vamos a tener una superposición de campos visuales de uno y otro ojo, sobre todo en animales desarrollados y humanos, esto se da pues a la distancia de los ojos. No están en una misma posición los ojos, esto quiere decir que cada ojo nos va a dar una imagen diferente por esa separación. Cuando fijas un objeto, ambas fobias ubican ese objeto, pero cada fobia va a percibir una imagen diferente. Cada zona de una retina cada zona de una retina, de un ojo, tiene otra zona en el ojo contralateral y esto se le llama una localización espacial y se determina como retinas correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos ambos ojos, digamos que en el estímulo foveal, fijando a la estrella, pero o sea, esta retina del ojo izquierdo va a tener una zona correspondiente en la retina del ojo derecho. Esto nos va a permitir también ver los objetos desde diferentes puntos y al final fusionar la imagen, porque cada retina está viendo diferente ángulo del objeto. Espero que se haya entendido. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre también estos que más que como conceptos, también hay que verlos como mecanismos fisiológicos de defensa que tienen los ojos también al reaccionar hacia, por ejemplo, en algún tipo de estrabismo, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero bueno, una diplopia fisiológica. Es necesario entender primero la correspondencia retiniana para poder entender por qué se da una diplopia fisiológica y vamos a tener dos tipos. El primero está simulado acá en la primera imagen, en la imagen A, que es cuando nosotros fijamos un objeto, digamos a 1 metro, que es este cuadrito, pero nosotros tenemos otro objeto más cercano a 20 centímetros. Nosotros vamos a estar viendo claramente el objeto que estamos fijando a 1 metro. Sin embargo, nuestras retinas periféricas van a estar viendo el objeto que tenemos más cercano y reflejándolo en su retina correspondiente del otro ojo, generándonos una diplopia del objeto que no estamos enfocando. A eso se le llama diplopia cruzada. En la diplopia homónima tenemos el caso contrario. Nosotros estamos fijando el objeto que tenemos a 20 centímetros y lo vemos claramente y el objeto que nosotros vemos a la distancia, pues vamos a generar una diplopia de la misma retina. ¿Me entiendo? Entonces, esta es una diplopia homónima. Otro concepto es la localización espacial egocéntrica, que es cuando percibimos los objetos como si tuviéramos un solo ojo o lo que se llama el ojo cíclope, un ojo central en referencia al cráneo, como está en la imagen 1. Nosotros, debido a la fusión, nosotros percibimos los objetos como si tuviéramos aquí solamente este ojo central. Y esta se puede explicar por medio de dos fenómenos. El que yo mejor entendí fue la experiencia de Hering, en el cual pues tenemos nosotros nuestros dos ojos. Si nos colocáramos a 50 centímetros de una ventana y en la ventana pusiéramos una mancha de un plumón, por ejemplo, o hubiera ahí una mancha, y detrás de la ventana hay diferentes objetos. Si nosotros cerráramos uno de los dos ojos, nosotros percibiríamos, si cerramos el ojo derecho, percibiríamos la mancha y percibiríamos el objeto que vemos detrás. Con el ojo derecho, si cerramos el izquierdo, percibimos la mancha
y percibimos el objeto que tenemos detrás, pero ya no el otro. En cambio, cuando nosotros abrimos los dos ojos, debido a este fenómeno que es como el ojo cíclope, lo que vamos a ver es la mancha y detrás ambos objetos que veíamos solamente de manera monocular. ¿Sí? A esto se le llama localización espacial egocéntrica. Y bueno, el concepto de fusión, necesitamos la comprensión de la correspondencia retiniana, lo del ojo ciclópico, y nos hacen entender el concepto de fusión. Al mirar un objeto con ambos ojos, se estimulan ambas fobias, y debido a la separación entre los ojos, cada uno ve el objeto de ángulo diferente. Sin embargo, nosotros percibimos una sola imagen gracias a la corteza visual. Es el fenómeno de fusión. Mientras más cerca quede el objeto, mayor diferencia entre las imágenes percibe cada ojo. Esto va a ser muy importante porque mientras más cerca o más lejos tengamos un objeto, nosotros lo vamos a percibir doble. Sin embargo, va a haber una zona muy específica de la cual vamos a hablar en la que sí somos capaces de fusionar, y para eso fue toda una ciencia descubrirla. La característica principal de la fusión es la estereopsis, que es la percepción de la profundidad en tercera dimensión. El reflejo de fusión va a ser la capacidad de colocar los ojos para que el estímulo sea en ambas fobias o en retinas correspondientes, que esto pues va a ser como la convergencia o la divergencia también de acuerdo a qué tan lejos o qué tan cerca esté el objeto. ¿Cuál es el valor normal de la estereopsis? Depende si con qué se mida, puede ser de 20 segundos de arco o hasta 150 segundos de arco en objetos en movimiento. Ok. La fusión en esta 60 en total. En la fusión no puede haber una diferencia tan grande entre la imagen que percibe la retina y la otra. Esto es un ejemplo cuando un ojo es muy miope y el otro no, y no está bajo su mejor corrección, se van a crear dos diferentes imágenes en los dos ojos, tanto en tamaño como nitidez, y la fusión es imposible. A esto se le llama fenómeno de supresión. Este también va a ser muy importante para entender las anomalías. Es una... definen que la supresión también es una sobreexpresión de la rivalidad retinal, que la rivalidad retinal va a ser que al tener dos imágenes percibidas diferentes por cada retina, si hay una diferencia muy grande, si hay una de las dos imágenes es muy poco nítida o muy alejada, se va a suprimir y nos vamos a quedar solo con la imagen que es más nítida. Normalmente, con ambos ojos, si nosotros percibimos dos estímulos de esta manera, podríamos verlos de esta forma. Sin embargo, si nosotros suprimimos la del ojo izquierdo por una condición de miopía muy alta, sin corrección o algún otro ejemplo por el estilo, solo vamos a percibir lo que percibe la retina contralateral o el ojo sano. Bueno, la estereopsis, para la fijación de un punto, hay en el espacio otros puntos que nosotros utilizamos como referencia. Estos puntos van a formar, o estos puntos de los cuales nosotros sí somos capaces de formar una estereopsis, se le determinó como oróptero, que realmente es una línea cóncava, que es la que tenemos aquí. Primero, por pasos, cuando se empezó a formar el concepto de estereopsis, se creó el círculo de Vieth-Müller, que es este círculo de aquí, y se creía que todos los puntos que pasaban por este círculo, obviamente fuera de los ojos, nosotros éramos capaces de generar una estereopsis. ¿Okay? Después se generó el oróptero de Henning-Hillebrand, el cual es el oróptero, que dijo, no, es muchísimo más alejado que estas líneas del círculo y además es solamente lineal. Y se acercó un poquito más a la realidad. ¿Por qué? Porque pues tenemos, por ejemplo, la simulación de ángulos, como aquí se forma un ángulo alfa, el cual es igual a este.
que es el del círculo de Wittmüller, y por eso se creía que a lo mejor en estos éramos capaces de formar estereopsis. Pero acá este ángulo ya es diferente, ¿no? Y finalmente se describió el área de Panum. El área de Panum básicamente va a ser un área que va a ser más estrecha en el centro y más amplia en los costados, que va a incluir el oróptero de Hering-Hillebrand. Pero, sin embargo, lo que dice es que nosotros podemos formar estereopsis por delante de la línea cóncava y por detrás de la línea cóncava del oróptero, no solo en la línea del oróptero. Incluso no solo eso, sino que describe que todo lo que está en el oróptero, nosotros lo vamos a ver plano, que realmente los objetos o los puntos que están en estas áreas del área de Panum es la que realmente nos va a dar la estereopsis o la sensación de profundidad o distancia, no los puntos que están en la línea cóncava de Hering-Hillebrand. No sé si esto se quedó estaba un poco confuso al principio, pero no sé si se entendió. Ahora, también, mientras más cercano sea el objeto, puede salir del área de Panum, que era lo que les mencionaba. Y si no hay una buena respuesta de los movimientos oculares para reflejar el objeto en las retinas, en los mismos puntos foveales, pues nosotros vamos a tener aquí visión doble. Si el objeto se alarga y nosotros no tenemos la capacidad de esos movimientos oculares tampoco, también vamos a tener visión doble por detrás del área de Panum, que es esta, ¿ok? Y bueno, esto es lo que les comentaba, los objetos en el oróptero se van a percibir como planos y los objetos en el área de Panum son los que realmente nos dan la percepción de profundidad. ¿Cómo se determina el área de Panum? Existen diferentes maneras. Tenemos el sinoptóforo, que la verdad pues yo no estoy familiarizado con él, en el cual se va a colocar al paciente y se van a mostrar laminillas que vamos a tener en un ojo y en otro. Y estas líneas que se muestran en las laminillas se van a ir moviendo de un lado a otro del ojo no fijador, hasta que se perciben doble estas líneas. Cuando se perciben doble estas líneas, pues se hace una medición y se determina cuánto es el área de Panum. O sea, el área de Panum varía también de una persona a otra. Y también otra, pues es un aparato utilizado para determinar esta área, que representa unas rejillas que están separadas a diferentes grados a cada lado de un palillo central, que va a estar aquí. Y vas a fijar la mirada en ese palillo central y se van a ir acercando otros palillos por medio de estas rejillas, y en el punto donde vas viendo doble se va a ir generando, como si lo vimos en la imagen, aquí un área de Panum determinada para esa persona. Aquí tenemos un esquema de un área de Panum hallado en un sujeto normal. Aquí tenemos como las que están por detrás están en diplopia, y aquí está el área de Panum, como dijimos, que es el área de fusión. Ok. Bueno, dentro del estereopsis, un concepto importante es la amplitud de la fusión. Es la capacidad de mantener la binocularidad por medio de movimientos oculares disyuntivos, o sea, las vergencias, ante objetos que se acercan o se alejan. Esta la vamos a medir por medio del sinoptóforo. También tenemos la agudeza visual estereoscópica, que esta se va a medir en segundos de arco, minutos de arco o grados. Y tenemos que es la máxima disparidad fusionable y se mide en objetos fijos. Aquí tenemos lo que les mencionaba, que en objetos fijos puede ser de 2 a 20 segundos de arco, y en objetos en movimiento puede ser de hasta 150 segundos de arco. Y aquí tenemos diferentes tests con el que estamos más familiarizados, que incluso pues a nosotros nos lo hicieron para entrar a la residencia, que es el estereotest de Titmus, en el cual
Uno, pues puedes ver una mosca en el que ves cómo el niño se acerca a las alas de la mosca. El test de los círculos, que es el más utilizado, que son 9 rejillas con 3 círculos y en cada uno va aumentando la necesidad de estereopsis y tiene que determinar cuál de los círculos es el que se muestra pues en una tercera dimensión, y un test de animales que se utiliza en los niños más pequeños. Además, pues también tenemos otros test que casi no vemos, como el test de Wright, el test de Lang, y también tenemos uno de puntos aleatorios. Bueno, hay que hablar del desarrollo de la visión binocular normal. Primero, el desarrollo del sistema visual va a pasar por diferentes procesos como la neurogénesis, la migración, la sinaptogénesis y la mielinización. Vamos a hacer énfasis en la sinaptogénesis, que esta va a ser la etapa crítica para desarrollar plasticidad sensorial, en la cual se van a desarrollar distintas capacidades visuales, y se cree que va desde el nacimiento a los 8 meses de edad. O sea, todas estas capacidades que nosotros hemos descrito hasta ahorita, en este lapso, pues va a ser crítico su desarrollo. Después viene la mielinización, que se cree que solamente funciona como un sello ya de este desarrollo hasta este punto, y va a aumentar la velocidad de la vía visual. En los recién nacidos tenemos los reflejos optomotores disminuidos, fobias no desarrolladas, una mielinización parcial de la vía visual, una corteza visual rudimentaria. Y se cree que pues, los bebés al no estar reaccionando hacia estímulos luminosos, más bien se van a regir por reflejos posturales, aunque los reflejos optomotores no están del todo ausentes. Este es un ejemplo de un electroculograma de un recién nacido, en el cual, pues, aunque sea, se ve que los movimientos son conjugados. Entonces esto también va en contra un poco de lo que se describe en general, pero tampoco está muy bien descrito exactamente el desarrollo. También tenemos el nistagmo optoquinético, que se vio que la visión de un recién nacido es mayor a la que se piensa, originalmente por medio de este método. Este nistagmo, que es un nistagmo, digamos, provocado, que es al generar movimientos de la cabeza del bebé también para que siga el movimiento, por ejemplo, de un dedo, es útil cuando ya se tiene cierto desarrollo para determinar síndromes como el síndrome de Duane y el síndrome de parálisis congénita del sexto par, como tenemos aquí una imagen. Tenemos el test de mirada preferencial de Teller, que este nos determina que la agudeza visual de un recién nacido es de 20/800 y aumenta hasta 20/100 en el primer año de edad, que en este test pues, se realiza por medio de 2 diapositivas o 2 laminillas, en el cual uno es simplemente un fondo gris y en el otro es una imagen de líneas grandes y bien delimitadas, en el cual siempre va a estar como más estimulada por la segunda diapositiva, y ahí determinamos la agudeza visual. Tenemos el reflejo de ojos de muñeca, que desaparece a las 2 semanas de edad, que nosotros giramos el cuerpo junto con la cabeza del bebé. Los ojos no van a seguir la dirección de la cabeza y van a irse corrigiendo lentamente. A los 4 meses las fobias alcanzan la madurez similar a la de un adulto. De 1 a 3 meses el reflejo pupilar es excéntrico y se va desplazando hacia el centro, obviamente. Y al 4.º mes este ya debe ser simétrico y céntrico. A partir del 2.º mes ya tienen la relación ojo-mano, lo cual esto nos habla de que ya empiezan a tener una percepción del espacio. La convergencia se da al final de la 4ª semana. En el 6.º mes existe convergencia y acomodación. Y estos van a seguir un desarrollo paralelo a partir de este mes. Antes no. Okay. La estereopsis se va a dar entre el 3.º y el 5.º mes de vida. Y la longitud axial va a variar desde los 17 milímetros de un recién nacido hasta 24 de un adulto, ¿no? Por generalizar. ¿Por qué es importante esto? Porque al aumentar la longitud axial, el ángulo capa va a pasar a modificarse. Esto nos habla de que los bebés tienen un área de fusión o un área de pano mucho mayor en los menores de 6 meses a los 6 a los 12 meses.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen todavía, o sea, ese ángulo capa o esa longitud axial y además esa capacidad. Entonces necesitan un área de fusión mucho mayor. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las alteraciones de todos estos conceptos que vimos. Vamos a ver cómo se relacionan con patologías, como es en el estrabismo. Al existir una desviación de un ojo, se dan dos fenómenos, la diplopia y la confusión de imágenes. ¿Sí? Como podemos ver aquí, nosotros estamos con ambos ojos fijando. Esto ocurre cuando, o sea, bueno, esto va a ocurrir cuando el sistema sensorial funciona correctamente. Cuando ya no está funcionando correctamente, va a haber otros mecanismos, pero pues esto funciona por la correspondencia retiniana, por la rivalidad retiniana y por la fusión, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, cómo vamos a percibir los objetos cuando un ojo, aquí tenemos el ojo derecho, está desviado en una esotropia, van a percibir retinas periféricas y por lo tanto también lo vamos a mostrar en una retina correspondiente, lo cual nos da la diplopia. Y la capacidad de fusión es la que nos va a dar la confusión de imágenes. ¿Ok? Entonces la correspondencia es la diplopia y la fusión nos va a dar la confusión de imágenes. En pacientes que la desviación aparece solo en una posición, como en el caso de parálisis o restricciones, el paciente adquiere una posición viciosa con la cabeza, como la torticulis. Y el objetivo pues va a ser colocar sus ojos en una posición donde el estímulo que llega sea foveal y pueda generar también una fusión. En estrabismos esenciales o alteración motora en la que no hay una posición donde se logre la fusión, es común que el paciente cierre un ojo para evitar la diplopia o se frote intermitentemente el ojo. La diplopia también no siempre va a persistir. Esto debido a mecanismos de defensas que los vamos a ver ahorita. Y en estrabismos esenciales, la diplopia y la confusión generalmente dura horas o días. Bueno, la amplitud de fusión funciona como un mecanismo de defensa ante foreas intermitentes ante la oclusión de un ojo. ¿Sí? Si nosotros tenemos en la oclusión de un ojo, pero tenemos un campo de fusión amplio o bien desarrollado, no vamos a padecer o va a pasar asintomático esta alteración, porque no tenemos esa visión binocular. En una esoforia puede ser asintomática si desarrolla una amplitud de fusión en divergencia. ¿Ok? Si nosotros tenemos una esoforia, es decir, una desviación medial, pero tenemos bien desarrollado una amplitud de fusión en divergencia, pues digamos que lo va a compensar. No sé si se debe entender bien esto, la verdad está un poquito confuso. En una exoforia funciona de manera contraria, si se desarrolla una amplitud de función en convergencia, esta puede pasar asintomática. Las heterofarias compensadas pues van a ser las que cursan sin diplopia ni confusión de las imágenes y una diplopia intermitente van a ser heteroforias descompensadas. Esto también debido al mecanismo que tenemos como defensa, el mecanismo de supresión, ¿sí? Este mecanismo de supresión también lo describió Swan como un fenómeno, como el fenómeno de la mancha ciega para evitar la diplopía. Se cree que él dice que en un estrabismo que se mantiene entre 15 y 18 grados, en este se genera para que el nervio óptico quede exactamente en el centro de la visión y genere la mancha ciega y de este modo no causar diplopía. ¿Sí? O sea, todos estos son mecanismos de defensa ante una desviación. También se va a generar otro escotoma. En los estrabismos que se generan de un principio o después de mecanismos sensoriales de defensa, existen otros mecanismos de defensa, como la formación de escotomas en un ojo afectado. Se van a generar dos escotomas, uno en el área foveal y el otro en la retina correspondiente a la fobia contraria, para que cuando el ojo que sí está fijando genere esta imagen, el ojo que no está fijando bloquee esa imagen y no genere esta diplopia. ¿Sí?
Eh, el escotoma que se va a generar en la retina correspondiente, este va a ser mayor. Entonces, la formación de escotomas en un ojo afectado, fobia y retina correspondiente, se le va a llamar supresión. ¿Por qué? Porque el sistema sensorial se da cuenta que no está recibiendo el estímulo de manera correcta de cómo debe ser en base al otro ojo, entonces decide suprimir esas imágenes para no generar la diplopia. Cuando el escotoma foveal persiste de manera monocular, es decir, si el ojo no fijador tiene estos dos escotomas, nosotros tapamos el ojo fijador y persisten los escotomas, esto va a terminar generando una ambliopía de fijación central. ¿Por qué? Porque está persistiendo el escotoma central o foveal. Este tipo de ambliopías también es importante mencionar que es reversible si se trata antes de los 6 a 7 años de edad. Y bueno, la supresión, esta va a estar destinada a evitar la diplopía y la confusión de imágenes. Es una eliminación cortical del estímulo, generando los escotomas, como ya lo mencionamos. Si la desviación es monocular y permanente, la supresión también lo va a hacer. Si una exotropia es intermitente o, por ejemplo, como en el síndrome de Duane, la supresión va a ser intermitente solo cuando el ojo se desvía. En las esotropias, que por cierta parte son las que más vemos y más van a generar estas alteraciones, se va a generar el escotoma foveal y el escotoma de Harms, que son los dos que ya mencioné, el foveal y el periférico, que este va a ser más intenso. Y en las exotropias va a haber una supresión hemirretinal. ¿Eso qué quiere decir con hemirretinal? Que cuando existe una exotropia, se va a suprimir todo el lado de la retina del ojo no fijador, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en las esotropias y en las exotropias el sistema de supresión se comporta de manera diferente. Esto no está muy estudiado, no lo mencionaba, pero pues de alguna manera funciona diferente la supresión. Y Burian decía que la supresión es una sobreexpresión de la rivalidad retiniana. Es decir, si yo como ojo derecho sé que el ojo izquierdo no está recibiendo bien la imagen o me está dando una imagen muy pobre para trabajar y fusionar las imágenes, pues lo va a suprimir. ¿Ok? La supresión aparece cuando hay estrabismo durante la época del desarrollo de plasticidad cortical. En un ejemplo, si una esotropia se convierte en exotropia por sobrecorrección quirúrgica o espontánea después del periodo de plasticidad, vamos a tener diplopia. ¿Ok? Sí, no sé si se entiende con eso, qué tiene que ver la supresión con eso. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí o no? En este ejemplo. Creo que lo has explicado también, que los chicos prácticamente no responden porque saben entender. Ujú. Bueno, básicamente es que como la supresión en este caso es un mecanismo de defensa dentro también del periodo de plasticidad, si ésta se corrige después del periodo de plasticidad, pues básicamente el daño ya está. Entonces nosotros al acomodar el ojo en una posición normal o natural, se va a exponer retina que no está acostumbrada a recibir estímulos, y esto va a generar una diplopia porque ya no hay fusión, no hay manera de que haya desarrollado la fusión. ¿Ok? Lo mismo en una exotropia intermitente que aparece en un periodo de plasticidad y luego se genera una ortotropia, no, perdón, una exotropia intermitente que aparece en un periodo de plasticidad en ortotropia será asintomático y si se corrige o se hipercorrige, pues va a generar diplopia. Y en otras situaciones que no es como tal o sea, con desviaciones, son las anisometropías sin estrabismo o las heteroforias. La anisometropía sin estrabismo, pues esto respalda lo que dijimos hace rato, que también estas alteraciones se van a dar cuando un ojo no ve, o sea, simplemente no ve, tiene una miopía alta y el otro ojo no fue corregido y no necesariamente tiene que estar desviado, ¿no? Y bueno, ya conocimos la correspondencia retinal, ahora es la correspondencia retinal anómala como también mecanismo de defensa. Esta va a ser una adaptación binocular.
un área extrafoveal del ojo desviado hace correspondencia retinal con la fobia del ojo fijador. Esta básicamente fue como mi definición, pero si no se entiende, esta es la del libro. Se puede definir como una situación en la cual ambas fobias ya no localizan en el mismo lugar del espacio. La distancia angular entre las ahora dos localizaciones foveales indica el llamado ángulo de anomalía. Es decir, mi fobia, si mi ojo está desviado, mi fobia del ojo derecho va a estar apuntando para un lado y la otra fobia para otro. Y la distancia entre estos dos puntos de donde están apuntando mis distintas fobias va a ser el ángulo de anomalía. Cuando esta localización persiste de manera monocular, el ojo desviado va a generar una ambliopía con fijación excéntrica. No céntrica como la vimos hace rato. ¿Por qué? Porque digamos que la disminución de la visión no va a ser cuando está en el estímulo foveal contralateral. En esotropias congénitas de ángulos muy amplios, la correspondencia estimula la retina muy periférica, por lo tanto, esta es de menor discriminación y no se va a poder fusionar, ¿ok? Y va a existir un fenómeno también de supresión. Cuando el ángulo de desviación se mantiene entre 15 y 20 dioptrías, la correspondencia retiniana anómala se mantiene activa y sí vamos a poder fusionar, ¿ok? Entonces, la anomalía en la correspondencia retiniana, digamos, va a ser un mecanismo de defensa. No son anomalías en todos los casos. Estas se dan de acuerdo a cuando hay una desviación y no siempre también son la causa de la desviación. Esto solo en muy pocos casos. Aquí hay un cuadro en el que tenemos los fenómenos de inhibición. En los monoculares tenemos la ambliopía con fijación central, que son los que mencionamos. En el binocular la supresión. Y en los cambios de localización espacial está el monocular, la ambliopía con fijación excéntrica. Y en el binocular la correspondencia retinal anómala. Y bueno, ya hablando como tal en las consideraciones o un poco de conclusiones de las patogenias de las secuelas sensoriales del estrabismo, es que entenderíamos que estas secuelas son secundarias al estrabismo, lo cual no siempre es correcto. Depende de cuándo se esté dando también la desviación. Las secuelas sensoriales son contemporáneas a la desviación en un periodo que se está desarrollando la plasticidad de la corteza, ¿ok? El estrabismo es una exageración de estos procesos fisiológicos. La pérdida del ritmo de la rivalidad retiniana es responsable de la supresión y de la ambliopía. O sea, suena como un poco raro, pero al final de cuentas, la ambliopía termina siendo el resultado de nuestros mecanismos de defensa hacia la desviación. ¿Sí? O sea, es curioso, esto yo no lo había entendido hasta ahora. La correspondencia retinal en puntos dispares es responsable de la correspondencia retinal anómala. Las esotropias congénitas, en estas, pues como la desviación se da desde mucho antes, la posibilidad de desarrollar una visión normal binocular o una fusión, pues es casi nula porque no da ni chance a generar este tipo de mecanismos de defensa. Y pues bueno, a manera un poquito de conclusión, tenemos la esotropia congénita, es una alteración sensorio-motora severa y además muy temprana, entonces no se puede hablar de secuelas sensoriales, ¿ok? Cuando se hereda únicamente la alteración sensorial, cualquiera de las que dijimos, principalmente una, generan microtropias debido a que el sistema motor se acopla a esta anomalía. Generalmente va a ser la correspondencia retinal anómala. Pero esto es lo raro, que esté primero la anomalía sensorial no es lo más común o no es lo que más vemos, es al revés. Si la desviación es tardía, 1 a 2 años de vida, las alteraciones sensoriales se atribuyen a la anomalía motora, o sea, es culpa del estrabismo. Y en las esotropias acomodativas, al ser de inicio tardío, las perversiones sensoriales son secundarias a la desviación motora y, como lo mencioné ahorita, como mecanismo de defensa nos lleva a la supresión y a la ambliopía. ¿Okay? Un poco confuso, espero que algo se haya podido entender. Y ya sería todo de mi parte. No, Bueno, pues andaba está más preocupado fácil por la tu teoría de clase. la relatividad. ¿Manden?
No sé quién habló, Neftali, ¿fuiste tú? Ah, sí, sí, no, que está más fácil la teoría de la relatividad que todo lo que habló Pedrito. No, solamente para aclararlo, nada más. Eh, creo que no creo que me quedó claro con lo que dijo Ángel, pero sí estamos de acuerdo que una ambliopía, si no se corrige antes de los 8 años, pues muy difícilmente se va a corregir. Se han visto casos en donde sí, pues, pero también, aparte de la ambliopía, estamos hablando de algo muy importante que es la estereopsis. Si no la corregimos antes de los 8 años, ¿es posible corregirla o no? ¿Se entiende mi ¿La, pregunta? la estereopsis o la miopía? No, la estereopsis. Pues bueno, se habla que todavía hay cierta plasticidad, entonces sí se puede ejercitar la estereopsis, pero pues ya no está como tal, igual deformado, ¿no? ¿O qué opina usted? No, yo pregunto porque en realidad no sé. No, Hay estudios que dicen que hasta los 16 y 17 años igual se puede corregir en programa. ¿Qué dijiste, Eduardo, que se escuchó como que estuvieras en otro planeta? Hay artículos que dicen que se pueden corregir hasta los 16 y 17 años en menor grado. Sí, va a disminuir, o sea, no va a tener que 400 minutos de arco, sino que puede mejorar, pero no es que va a tener un rango normal de estereopsis. Sí, recordemos que también la ambliopía, primero hay que descartar qué es lo que está causando que ese ojo sea perezoso. Y como bien dijo Neftalí, hay que corregirlo antes de los 8 años. Después de eso, hay estudios como lo que comenta la doctora Moguel, que maneja niños con ciertos medicamentos que por mi parte sí no estoy muy de acuerdo, pero pues ella ha manejado pacientes con ellos y pues han mejorado según lo que ha estudiado ella, pero no sé cómo estarán esos niños de drogados, por así decirlo, pues porque ¿qué medicamentos? ¿Qué medicamentos? la dopamina es una que lo está ocupando y no me recuerdo cuál es el otro, pero pues yo no estoy muy a favor de eso. Pero pues obviamente son estudios, hay que ver cuántos casos tiene ese tipo de pacientes para sacar un número que uno diga, ah, pues sí, pero sí, para mí yo me quedo con la vieja escuela que la ambliopía hay que manejarla perfectamente con parche de acuerdo a la edad, las horas diarias, antes de los 8 años. Yo he tenido muchos niños ambliopes que le he manejado con parche y han evolucionado súper bien, o sea, súper bien, la verdad. Incluso llegan a su mejor corrección que el ojo que en un principio estaba viendo mejor. Entonces, yo me quedo con el parche, ¿verdad? Pero sí, nuevos estudios como lo que les comentó de la doctora, se utiliza medicamentos. De ahí quiero felicitarte, Ángel, porque andabas preocupado por el tema. Yo creo que para ti era en chino o no sé qué idioma, pero lo trataste de estudiar bastante bien y pues a mí me pareció muy buena clase porque lo supiste explicar muy bien. Eh, Ojalá que los chicos hayan puesto algo de atención, ¿verdad? Porque si no, es como que te mataste por gusto. Pero de igual manera, les dejo una tarea. Hagan un resumen tanto de la clase de Almendra como la del doctor Ángel y me lo van a entregar el miércoles, ¿sí? Lo pueden hacer en Word y me lo mandan por WhatsApp a mí, por interno. Y créanme que les va a ayudar un montón porque estos temas de oftalmopedia es un poquito más tranquilo, pues, porque la verdad es oftalmopedia, pues, no es mucho de qué hablar, pero en neuro sí. Entonces les va a servir bastante. Entonces creo que les voy a estar pidiendo sus resúmenes. Eso les va a servir increíblemente, créanme. Cuando estudien ya van a saber como que irse más rápido en las respuestas porque no son fáciles los exámenes de neuro. Entonces, sí les va a funcionar bastante bien. Entonces el miércoles espero que me lo manden. Así que les voy a dejar tarea casi que todos los días, pero quiero que estudien un poquito más para que salgan mejor. Bueno, de ahí quiero ver, el examen de retina va a ser el día lunes. El que está pendiente, una disculpa que no se los hemos realizado, pero lamentablemente uno de sus encargados, pues, seguía esperando
pregunta y jamás nunca me las envió, entonces ya no puedo seguir esperando hasta que pueda, ¿verdad? Porque no es así. Se les pone una fecha límite a ellos para enviarlo y pues no me lo mandaron y pues no van a volver a entrar preguntas otra vez de esa misma sede. Desventajas, pues obviamente si no están viendo las clases en esa sede, obviamente van a salir peor en el examen, ¿verdad? Porque no los orienta a eso. Cada maestro me imagino que genera las preguntas de acuerdo a lo que ha dicho en clase, lo que ha preguntado y todo eso. Entonces, bueno, a ver qué tal. Espero que les vaya bien. Así que va a ser el lunes a las 8 de la noche para que lo puedan realizar. Que sea examen no quiere decir que se va a suspender la clase. No, puede ser que solo veamos una o ustedes me dicen, no, doctora, la verdad queremos que nos suspenda la clase el día lunes y queremos ver 3 clases de nuevo un día y 3 clases el otro con tal que nos deje libre. Puede ser, ustedes me dicen, me dan respuesta mañana y con mucho gusto vemos qué ondas. Y un último anuncio para los chicos de zona 10, por favor, ya les habían comentado que se toman muestra de pestañas, entonces yo sé que la semana pasada era su primera semana y obviamente no iba a haber el nivel no iban a alcanzar el objetivo semanal porque pues no estuvieron ustedes y pues así es. Entonces esta semana sí les encargo que a todos los pacientes les tomen pestañas y si dicen que están llenos los microscopios, pues que no les importa y se la dejan al chico para que aumente su número de pestañas, por favor. Se los A todos encargo. o a los pacientes con blefaritis. A todos vos. Así no van a tener excusas de que digan que ustedes no dan muestras de pestaña. Entonces, háganlo a todos. Hoy, de igual manera, a veces pacientes jóvenes ahí andan con su animalito cursando en sus pestañas. Entonces, pues háganse, ¿ok? Los días quirúrgicos, igual, el paciente que va para sala, toma la muestra de pestañas antes que lo suban, porque a veces quieren tomarle la muestra cuando ya lo limpiaron con yodo y obviamente no va a ser igual. Entonces ahí se los encargo según la distribución que mandó la doctora Laura, que la felicito porque está cumpliendo eso, al fin, un mes después, pero lo cumplió. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Voy a estar pasando lista. Varios no anotaron su nombre, entonces yo los tomo como que no estuvieron en clase, porque eso me da a entender a mí que sí están en la clase de Zoom. Yo sé que a veces se ponen a ver otras cosas, pero traten de poner atención porque la mayoría de cosas las van a aprender en la clase, viendo Almendra, tú ya sabes que estabas en clase, tú diste la clase, así que no te apures. Este, pero sí, lo que ven en la clase a veces se les queda y créanme que es lo que uno, pues, se orienta en el examen. Así que, bueno, a ver qué tal. Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana va a estar un poco saturada la jornada quirúrgica, pero de igual manera, voy a ver si pongo al doctor Isaguirre para que me ayude con las clases. Entonces, a ver qué tal. Entonces, pasen bonita noche, descanse. Gracias, Doc. Feliz noche. Igual.